nos preparamos para la charla. Mucho gusto estar con todos vosotros. Se me oye bien, ¿no? ¿Se me oye bien? Vale. Tenía ganas de poder emitir esta charla. Es una charla de síntesis con el cual acabamos el curso antes del verano. Después tendremos el retiro de julio, en el cual ya anuncio que el que deseáis incorporaros en alguna charla, especialmente pues alguno de vosotros que no habéis podido apuntaros, tendréis el link también para hacerlo el día que queráis incorporaros. Y después de ello haremos el paréntesis del verano y empezaremos una nueva fase de nuestra práctica espiritual en septiembre. Esta charla, que la he titulado Prácticas sin límites, intenta sintetizar qué es lo que hacemos y cuál es nuestro estilo. Cuando yo me puse a prepararla, me fui a la página web a ver lo que decíamos ahí de espíritu y zen, y me di cuenta que había cometido un error, porque en la entradilla pone quiénes somos. Y claro, este tipo de práctica que busca no tener apoyos, no tener identificaciones, atravesar los dogmas, de pronto pues intenta definirse a sí misma también, ¿no? Por lo tanto, ahora cuando entréis en la página web veréis que no pone quiénes somos, sino qué proponemos. Y este es un tema muy general en el ser humano, ya desde el tiempo del Buda. Esa famosa anécdota que a veces he repetido de cuando el Buda estaba con unos dolores tremendos en la barriga, en el lecho de muerte por gastroenteritis, cuando era mayor ya, más de 80 años, Ananda le dice, Señor, todo mi cuerpo duele y mi espíritu también por tu propio dolor. Lo único que me consuela es que no vas a pasar al paranirvana sin haber dejado un sucesor. Y el Buda le dijo, no, Ananda, no voy a dejar un sucesor. He estado 40 años predicándoos y el Dharma está con vosotros. Vuestro sucesor está en vuestro corazón. Seguir ello. Como consecuencia de ello, de no haber generado una línea, el Buda, pues el bueno de Ananda montó una banda de monjes mendicantes que andaban de un lado para otro sin identificación y intentando estar en la realidad, básicamente. Mientras Kasyapa, que fue hacedor de instituciones, generó una línea del budismo, organizó el concilio primero y el segundo del budismo, y lo que nos ha llegado, pues nos ha llegado por Kasyapa, no por Ananda. Y yo recuerdo que yo también intenté hacer ese tránsito en ese libro que es un poco puzzle, desde quién soy yo a qué hacer, y también siguiendo un poco lo que yo entendí de Steve Batchelor, cuando él hablaba de pasar de lo descriptivo a lo proscriptivo. Esto es, el Buda no
pretendió describir la realidad, no pretendió crear una metafísica, no pretendió asumir el Vedanta, sino que se planteó cómo resolver el dilema del sufrimiento humano. Luego, posteriormente, hubo diferentes corrientes y sectas en el budismo que asumieron el Vedanta, asumieron un dogma y desarrollaron tal. Y eso viene ocurriendo en todas las religiones. Es como si la humanidad necesitara una interpretación, un mito que nos una y que vincule la capacidad de que nosotros sigamos algo, no nos encontremos perdidos en la falta de discriminación. Pero los maestros fundadores, Buda, Jesús de Nazaret, no pretendieron desarrollar una interpretación del mundo, sino proponer una línea de acción que nos llevara al centro del ser en una regeneración de la propia existencia. Por lo tanto, hoy tendríamos que ver qué proponemos, cuál es la esencia de lo que practicamos. Desde la humildad y desde la aceptación, que puede ser que muchos de las compañeras o compañeros que a lo largo de estos meses se vinculan o no se vinculan con lo que hacemos, pueden no estar de acuerdo. Lo primero, si leo el textito este de la página web, es una espiritualidad abierta y transversal, se dice. ¿Qué significa eso? Significa que no somos budistas, que no somos cristianos, que no somos musulmanes, que no somos taoístas, pero que al tiempo aceptamos la sabiduría que viene de esas tradiciones y la incorporamos a nuestra práctica sin dogmas, por lo tanto, antidogmática. Dogma implica verdad absoluta, implica algo terminado que no puede ser cambiado. Lo he citado muchas veces aquí, en el ambiente donde yo vivo, 95% de la gente son musulmanes y el Sagrado Corán no se toca, ni una tilde. Y lo que dice el Sagrado Corán va a misa. No va a misa en este caso, pero va a la mezquita. Y la palabra del imán cuando interpreta el Sagrado Corán es dogmática. Y eso mismo ocurre en las iglesias cristianas. Sin embargo, nosotros, perdidos en la renuncia al dogma, aceptamos con los brazos abiertos ser simplemente humanos. Y a eso lo llamamos ser laicos. Y ser laico, yo ahora ando jugando con esa cosa que se llama inteligencia artificial y se me ocurrió preguntarle, a ver si era más listo que yo, saber lo que era laico. Y claro, me dejó muy sorprendido cuando me respondió, porque dice, es la independencia de actitudes religiosas, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independiente de su religión y creencias. Yo estoy seguro que si os pregunta alguno de vosotros nos respondéis también. O me lo pregunta a mí mismo.
independientemente de creencias. Y esto me recuerda un poquito al planteamiento laico que también Steve Batchelor hace cuando habla de ese librito del budismo sin creencias, en el cual se terminan las actitudes finales, las posiciones de verdades absolutas, la imposición de esas verdades a nadie, y se termina fundamentalmente la separación entre los seres desde el planteamiento de la defensa de la igualdad, de los derechos y oportunidades de todas las personas. En esa página web también se cita desde el compromiso social y ecológico. ¿Por qué? Porque a lo que nos vuelve nuestra práctica espiritual es a confrontarnos con la realidad, a estar enraizados en la realidad, a estar aquí en este momento. Y ese estar aquí en este momento no puede ser un alejamiento de lo que pasa en la vida, sino al contrario tiene que ser la incorporación y el compromiso radical con lo que pasa en la vida. Yo suelo citar que la prueba del algodón del practicante espiritual está en si se vuelve más amante, más en comunión, más en comunicación, en compromiso con la existencia. A muy diferentes niveles, cada cual en su lugar y cada cual en su forma. También se cita ahí ruptura de ataduras de posesión y de consumo. Todo el proceso de nuestro trabajo espiritual es un soltar todo aquello que hemos acumulado a lo largo de nuestra existencia, la conformación de quien creemos ser, las posesiones que nos identifican, los roles que nos definen, los esquemas y las rutinas que nos sitúan, no significa que a partir de ahora estemos desnortados. Significa no estar agarrados a esos roles, a esas dinámicas, a esas rutinas, a esas pertenencias, a esas posesiones, a esa forma de vivir que sin ella parece que nos sentimos en ansiedad. Lo que nos une es la práctica del silencio. La práctica del silencio no es la práctica de estar calladitos, es la práctica del silenciamiento. Esto es, de romper con la dinámica de ruidos con la cual nos aturullamos en nuestra mente y nos agobiamos con el pasado y nos esperamos con el futuro y nos situamos en un esquema de dinámicas discriminativas que nos llevan a un planteamiento de mis deseos y mis necesidades separados de tus deseos y tus necesidades, y eso nos aísla y nos hace sufrir. Por lo tanto, toda nuestra práctica no es encontrar la tierra pura, el paraíso o encontrarnos con Dios, sino es soltar lo que nos sobra. El que venga a la meditación, el que venga a la práctica espiritual, ya intentando buscar algo, está bien, porque al principio cuando uno empieza, viene con su mente de yo, qué necesito, qué busco, qué tal. Yo siempre hago la misma pregunta: ¿qué buscas en la meditación? Y siempre recibo una respuesta en positivo. Busco calmar mi mente, busco estar más tranquilo, busco alejarme un poco del turullo que me rodea todos los días, etc. Y yo, en ese sentido, digo, está bien. Pero luego a continuación pero luego tienes que dejar de buscar. Porque si sigues buscando eso, al final lo que generarás es una fórmula de salvación. Hemos dicho un acercamiento laico sin creencias, y también hay un proceso
de desidentificación, que está en todo aquello que hemos estado hablando. Esta semana pasada había un texto que yo creo que a más de uno le hizo sentirse, revolverse en la silla, esto de la mísera nada, vivir en la miseria de la nada, en el sentido de anonadamiento, en el sentido que cita Taulero, y venir a ser nadie, que cita Nagarjuna, que en el fondo es hacer un proceso de desidentificación en todo ese esquema que yo cito de disminuir el brillo y borrar las huellas. No solamente en la pasividad, también en la actividad. O sea, no solamente en la meditación, no solamente en el zen sentado, sino también en el zen de la cotidianidad. Ese esquema del zen de la cotidianidad es el gran reto, porque durante mucho tiempo los viajeros espirituales suelen manejar la dicotomía entre la pasividad y la actividad. Y hasta que eso no se integre en una igual forma de practicar, hay divisiones. Precisamente en el retiro vamos a profundizar en el vivir coánicamente, y esto forma parte de la propuesta. No nos inventamos nada. Nos abrimos a la sabiduría perenne. Nos incorporamos al flujo inmenso de sabiduría que viene de los grandes maestros y patriarcas, de los grandes profetas, de los hombres y mujeres de todos los tiempos, y desde ahí adoptamos una apertura espiritual. Y por fin, vivimos desde la acción compasiva. Vivimos desde la gran compasión, que diría el budismo, desde el amor incondicional, que diría el profeta de Nazaret, amar como yo amo, desde el no yo, y ese salto se da cuando se ha hecho la labor interior necesaria. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero aquí dirigiéramos en el marco de nuestra práctica las verdades de perogrullo. Sería esto, ¿no? Y por lo tanto conviene centrarlos ahora que vamos a abrirnos al tiempo del verano. Una práctica sin límites implica un compromiso profundo de conversión del corazón, primero en el plano personal, que supone una práctica en el seno de uno mismo. Todos nosotros, antes o después, tenemos que enfrentarnos a ese esquema en la profunda soledad del yo mismo, de aceptar un camino de conversión profunda interior. Todos los seres humanos que no que se transformaron, sino que encontraron el origen que había en ellos, tuvieron el proceso de metanoia, que es el proceso de más allá del corazón. Es el proceso que se habla en un texto bello que dice excavar un surco, un túnel al propio corazón. Ese deseo fogoso de interior, de pasión, de esa transformación completa, es un salto cualitativo en la práctica que antes o después cada cual hemos de admitir.
A continuación, hay un proceso de reconocimiento, de aceptación de lo que hay aquí, de esa supuesta limitación en mi vida, de esa supuesta dependencia, de ese estar dándole vueltas todavía a las verdades absolutas, a la interpretación, al significado de la existencia, al contenido o a lo que yo puedo decirle a otro sobre qué es el contenido. Un mirar de frente esa sensación de insuficiencia, un mirar la vulnerabilidad que siento en ocasiones en mí mismo. Y hay un proceso también que a veces dura años de curar las propias heridas. Quien no ha curado sus propias heridas, quien no ha resuelto el tema de un ego sano, cuando intenta soltar el ego, aparece la patología. Y eso es un esquema con el cual hemos de cuidarnos mucho. Por fin, en algún momento de nuestro viaje, hacemos el compromiso, la decisión firme de una vida dedicada al amor, de una vida dedicada al amor de todos los seres, de una vida dedicada a la tolerancia, a la compasión, a la solidaridad, a la realización conjunta con todos los seres. Esto está mucho en el espíritu del Mahayana. No podemos avanzar en nuestro camino solos. Y por eso meditamos juntos. Por eso trabajamos juntos. Por eso nos acompañamos. Al decir todos los seres, es todos los seres, no todos los seres humanos o todos los seres de mi tribu. Por lo tanto, es honrar la vida. Son los 5 grandes, dijéramos, votos, en un sentido antiguo que se plantea el budismo para el practicante que se inicia y que tiene una interpretación en positivo. Lo primero es honrar la vida y renunciar a hacer todo daño. Lo segundo es renunciar a la posesión y actuar desde la generosidad y la donación. Lo tercero es vivir en verdad, en conexión con la realidad. Lo cuarto es no manipular, no explotar, no usar a otros. Y lo quinto, vivir las relaciones con otros seres desde la honestidad, buscando el bien de cada ser. Esto, que es ABC, es lo que conforma también en nuestra práctica una dinámica de compromiso radical. Siguiente paso, un compromiso profundo con la práctica del silencio, de la práctica de soltar, de las creencias, de los dogmas, de las posesiones que citaba antes. Es un compromiso profundo de abrirse al escuchar, de abrirse al donarse, de abrirse a buscar la paz. Por lo tanto, cada vez que nos sentamos en meditación, es esto lo que hacemos. Cada vez que actuamos en la vida, es esto lo que hacemos. Y cuando nos encontramos a contrapié, es porque de pronto hemos hecho la dicotomía. La siguiente fase es renunciar a tener metas y objetivos. Y esto no es fácil, porque todo nuestro esquema social, individual y de actividad está dentro de metas y objetivos.
pero renunciar profundamente en la base de nosotros mismos a tener un sitio al que ir, porque es la única forma de aceptar estar aquí, de aceptar este paso, de renunciar al pasado, de renunciar al futuro, de estar radicalmente en este momento. Por fin, desidentificarse, borrar las huellas, aceptar el mensaje del Sutra del Corazón. Forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. Somos forma ahora y venimos a ser vacío. Somos vacío y venimos a ser forma. Morir y nacer. Morir y nacer en cada momento, en cada instante. Y vivir el presente de una forma apasionada, enamorados de la vida, pero no para agarrarlo, no para quedarnos con él, sino para estar, realizar, soltar, morir y nacer. Si os acordáis de las charlas que hemos recorrido este año, hemos recorrido todo esto. Y aquí está un poco la síntesis. Desde aquí, desde esa transformación personal, que es la que os pido a cada uno de vosotros y la que me pido a mí mismo, en la que yo me siento comprometido y por la que yo estoy trabajando en esta existencia, se puede plantear una propuesta colectiva. La constitución de comunidades auténticas de seres humanos, no ligadas a una línea, no ligadas a una especial tradición, no ligadas a un especial maestro o gurú, sino comunidades conectadas, vinculadas a la práctica desde el corazón, ligadas a la realidad de nuestro tiempo, enradicadas en las circunstancias del ser humano. La formación y el desarrollo de comunidades antidogmáticas, con un profundo compromiso laico, con una actitud de aceptación de lo que viene desde cualquier dirección, abiertos a la filosofía perenne, humanistas, en una espiritualidad sin poner fronteras, sin poner definiciones, sin poner identificaciones ni jerarquías. Sé lo que estoy diciendo, sé que es difícil. Ese deseo neurótico de continuamente poner nombres, de continuamente estar identificados, de continuamente saber de qué soy. Yo soy de la Advaita, yo soy del Zen, yo soy de... El planteamiento de tener un espíritu de ruptura de eso y simplemente ser humano profundamente auténtico, totalmente comprometido con la existencia y sin además poner un nombre, es una cuadratura del círculo. Pero eso sí, compromiso con la realidad, viviendo con intensidad y pasión, sin atributos ni legados, sin esquemas de creencias, con un compromiso social, diría también compromiso político y compromiso ecológico, porque los seres están siendo dañados, porque la existencia está siendo malherida, porque la tierra está siendo destruida y no podemos quedarnos quietos ante esa situación. Comunidades erradicadas profundamente en la práctica del silencio, en la aceptación profunda de que el ser ya es y de lo que hay que hacer es apartar los ruidos para mirar,
apartar los sonidos para escuchar y hacer una combinación de búsqueda de la sabiduría interior, del maestro interior que está en todos nosotros. Comunidades libres, cada cual a su manera, que combinen armónicamente la práctica y la autodeterminación de sus miembros, comunidades de comunión y conexión, comunidades que tengan la capacidad de sentirse hermanos, de la forma que ahora estamos. Si os miro a todos vosotros, veo Vitoria, veo Ibiza, veo Madrid, veo Siria, veo Huesca, veo Cáceres, veo Granada y veo Toledo, cada cual en su lugar, pero todos juntos y vinculados entre nosotros. Sin límites, sin fronteras. Para no haber límites, para no haber fronteras, hay que hacer una renuncia a los nombres. Yo he recibido formación y discipulado de mi maestro Biliquis y anteriormente de mi maestra Ana María. Pero yo no soy de Biliquis, ni soy de Ana María. Yo no soy de Nube Vacía. Yo no soy del budismo. Yo no soy del cristianismo. Y si yo no soy de nada de eso, no os pido a ninguno de vosotros que seáis de alguna de esas cosas. Esa renuncia puede no ser entendida. Y puede ser que lleve a lo que citaba antes de Ananda, una panda de monjes laicos por los caminos perdidos, hablándole, o como diría, o como ocurrió con Francisco, un mendicante perdido por los caminos, hablándole a las flores, a la luna, al sol y a las estrellas, sin más. Pero profundamente reales, auténticos y erradicados en lo que ocurre y comprometidos con lo que ocurre. Y en este momento en nuestro país están ocurriendo cosas muy graves y tenemos no que volver la espalda a eso que está ocurriendo. Y en el mundo están ocurriendo cosas muy graves. Ayer escuchaba que aquí la mayoría de la población no llega a final de mes, que hay una epidemia de malnutrición, que veo niños excavando en las basuras y no puedo estar indiferente a ello. No puedo hacer grandes análisis geopolíticos de por qué eso ocurre. Esa autenticidad es la que necesitamos. Para completar un poco este ciclo, quisiera una vez más citaros una anécdota que viene de Jesús de Nazaret. Podría citar la del Buda también, pero es una anécdota que a mí me impacta mucho hasta tal punto que me hizo escribir un poema sobre el tema. Es la del ciego Bartimeo, o sea, el ciego hijo de Timeo. En Marcos 10 dice: después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino.
Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Esta anécdota me coloca a mí como ese ciego. Nos coloca a nosotros como ese ciego. Andamos por el mundo dándonos pena de nosotros mismos, sentados en nuestro propio lugar, en nuestro camino, y pensamos que todo el mundo nos desprecia. Pensamos que nos falta algo fundamental. Pensamos que necesitamos ayuda. Ten piedad de mí, no te olvides de mí. Y clamamos a los dioses, clamamos a los seres para que tengan piedad de nosotros. Cuando Jesús Nazareno se acerca, ¿qué quieres? Que vea, que se me abran los ojos, que por fin se me caigan los esquemas que me tienen oscurecido y que pueda vivir. En una de sus visiones, Juliana de Norwich cita el arquetipo de la humanidad caída en un hoyo, enzarzado en zarzas, atrapado en cosas. Y cita también cómo Jesús se mete en el hoyo y se convierte en la humanidad para sacarlo del hoyo. Por lo tanto, es un proceso, no de un Salvador que nos ha de transformar, no de alguien que nos tiene que dar la vista, sino es un proceso de transformación desde dentro. Sobre la base de este dicho, encontré un poema que yo creo que escribí hace ya 10 años y que os quiero leer para terminar. Al pie del camino de mi vida, oigo voces y ruidos disipados. Dentro de mí no hay luz, pues la luz camina en la esperanza, y yo no la tengo. Solo ruidos, olores y sensaciones sin sentido. Sentado en el camino de mi vida, mi mano tendida, mi cuenco vacío. Sonidos crueles, gritos y amenazas me rodean. Sonidos de una vida en el olvido. El abismo a mis pies. Y me inclino hacia él sin yo saberlo, impulsado por voces que se mofan. Hay manos que me empujan sin mirar. Otras, curiosas, me tocan y se van. Y aún otras, una caricia dejan al pasar. Pero todas ellas son como un solo ser que mi alma amenazan con llevar. ¿Qué es esta realidad que siento, en la que no hay perfiles ni horizontes, y que como oscuro agujero corroe mis entrañas? ¿Cuándo vendrás a rescatarme? ¿Cuándo? Si te sintiera, saltaría al abismo sin dudar.
Contigo y por mí subiría a collados y montañas, aún ciego como soy. Oigo por fin un ruido diferente, el ruido de tus pasos, que ensordecen mi mañana. ¿Eres tú el que has venido? Pues no te veo como autor de lo que pasa, pero algo fuerte tiembla en mí. Siento la luz en mi interior como torrente, que rompe dinteles y barreras, atravesando las puertas cerradas. Y siento que tu mano firme me recoge y me abraza desde dentro. Percibo por fin la vida, que antes escapaba sin sentirse. En los olores y sabores, en los sonidos del mundo, encuentro ahora el sentido que buscaba. Aquello que era informe y angustioso es ahora definido y luminoso. Vibra potente en mi interior y me hace saltar y gritar tu nombre. No conocía antes los colores, pero veo la amalgama de frecuencias que vibran en torno a mí. Siento la mano maternal que tú posaste en mí cuando pasabas, haciéndome parte de tus planes, llamado por ti y suficiente, y a la vez amante y necesario. Y por eso salto y tu nombre grito al conocer el sentido que esperaba. Eres tú, mi buen maestro, al que tanto tiempo en mi silencio oscuro he clamado que vinieras. He gritado y me has respondido, me has rescatado ya de mí mismo, haciéndome gestor de maravillas. Ya no importa si veo o si no veo, pues tú estás aquí, y andaré por encima de tus huellas, y seguiré la sombra donde vayas. De Marguerite Yourcenar, Mis religiones. Tengo varias religiones, como tengo varias patrias, de manera que en cierto sentido no pertenezco quizás a ninguna. No pienso, por cierto, en renegar del hombre que ha dicho que aquellos que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Quizás en otro mundo con seguridad, porque en el nuestro no es verdad. Pero menos pienso renunciar a la sabiduría taoísta, parecida a un agua límpida, unas veces claras, otras oscura, bajo el cual se descubre el trasfondo de las cosas. Estoy agradecida por lo precioso que me han enseñado sobre mí misma, y en la medida en que he emprendido y proseguido el estudio al tantrismo y a sus métodos casi fisiológicos para despertar la fuerza del espíritu y del cuerpo, y al zen, esa espada centelleante. Sobre todo permanezco profundamente ligada al conocimiento budista, estudiado a través de diferentes escuelas que, como diferentes sectas cristianas, me parecen menos contradecirse que completarse. No solo su compasión por todo ser viviente amplía nuestras nociones, muchas veces mezquinas, de la caridad. No solo, como los presocráticos, vuelve a poner al hombre pasajero en un universo que pasa, sino que además, como Sócrates, y confiándose, por supuesto, nos pone en guardia contra las especulaciones metafísicas ambiciosas para incitarnos, sobre todo a conocernos mejor, y, como las filosofías modernas consideradas más audaces, insiste en la necesidad de depender solo de nosotros mismos. Sed una lámpara para vosotros mismos. Bueno, pues hasta aquí
este intenso Sasenkai, en el cual os abrazo a todos, os deseo paz y bien, y nos seguimos comunicando y acompañando. Tengáis buen día.